Buenos días, compañeros, compañeras, profesora y a todos los oyentes. Como ya podrán ver en el título, hoy hablaremos sobre la protección de los pueblos originarios, específicamente a nivel internacional, haciendo alusión a aquellos tratados y convenios que han sido aprobados y publicados durante estos últimos años. A modo de introducción, es necesario advertir que en la actualidad los pueblos originarios han estado inmersos en un contexto de inequidad y discriminación, que deriva, en cierta forma, por la falta de reconocimiento que Chile ha hecho al concepto de multiculturalidad, de las diferentes comunidades que integran el país. Asimismo, debemos destacar que la propia Constitución no reconoce a las comunidades indígenas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es conocer a grandes rasgos a aquellas normativas que establecen normas de protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas. En particular, el derecho internacional tiene hoy en día en cuenta la existencia y ciertas manifestaciones en la sociedad internacional de pueblos que no están constituidos en estados. De hecho, uno de los exponentes, como podrán ver, Ruidova Santana, establece que no puede desconocerse que entre las normas del derecho internacional existe una proporción suficiente que tiene destinatarios a los pueblos originarios, con el fin de garantizar y promover su integridad, es decir, su autonomía y su autodeterminación. ¿Cuáles son aquellas motivaciones que fundamentan esta necesidad de protección de los pueblos originarios? Hagamos una distinción de una índole cuantitativa y de una índole cualitativa. En el primer caso, es menester hacer alusión a que existen más de 300 millones de pueblos indígenas repartidos en el mundo en más de 70 países, así como también es menester hacer e informar que existen comunidades latinoamericanas donde las comunidades indígenas representan más del 60% de su población. Por otro lado, en índole cualitativa, debemos hacer alusión a cómo estas comunidades han sufrido en silencio eh, su, su discriminación al ser alejadas del resto de la sociedad, a punto de ser apartadas de sus tierras, de sus tradiciones y de sus modos de vida. Esto no es algo que solo diga yo, sino que también han compartido distintos juristas, como puede ser Andrés Sáenz de Santa María, quien establece que en la actualidad es necesario un estatuto para las comunidades locales, sociales y políticamente organizadas, eh, en el sentido de dotar al derecho internacional público una mayor sensibilidad hacia la protección de los valores e intereses de grupos humanos o colectivos no constituidos en los estados, que en la mayoría de los casos han sido víctimas de una sociedad internacional aristocrática. Es por ello que, a raíz de toda la discusión dada anteriormente y dicha anteriormente, distintos foros internacionales, universales y regionales se ocuparán o se ocuparon en su momento de la problemática indígena, haciendo alusión a tres normativas, que son las que pasaremos a nombrar a continuación, que dotarán a los pueblos originarios de una protección un poco más fundamentada, pese a que vamos a recalcar aquí ahora que la discusión con respecto a los derechos de los pueblos originarios continúa hasta el día de hoy. Convenio 107 de la OIT. Es importante que hagamos una mención especial a este convenio, puesto que supone el primer paso en el camino a seguir para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Este reconoce en su articulado la existencia del derecho indígena, que coexiste entre normas estatales a través del sistema de coordinación, como la consideración del derecho consuetudinario, es decir, un derecho basado en la costumbre, al momento de establecerle derechos y obligaciones, así como la consideración de sus costumbres en materia penal, entre otras ramas. A nivel doctrinario, encontramos a James Anaya,
quien establece que la intención de este tratado es que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de sus derechos como individuos en pie de la igualdad en relación a la sociedad en su conjunto, en tanto que los grupos indígenas son beneficiarios de una protección secundaria. Tras la creciente participación, organización y concientización de los pueblos indígenas a niveles nacionales e internacionales, se condujo a una revisión de la Convención 107 por la Comisión de Expertos convocada por el Consejo de Administración de la OIT en el año 1986, el cual concluyó que el enfoque integracionista del convenio había quedado obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno, por lo que posteriormente se eliminaría este convenio y se daría nacimiento al convenio 169, que es el que pasaremos a hablar a continuación. Convenio 169. Publicado el 15 de septiembre del año 2009, este se aplicará a quienes descienden de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país durante la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de actuales fronteras estatales. Asimismo, establece la responsabilidad del gobierno de proteger y garantizar la integridad de los pueblos originarios, de manera que estos puedan gozar de derechos y obligaciones, al igual que las personas que no pertenecen a estas comunidades. Asimismo, se establece el derecho de consulta indígena a través de un procedimiento apropiado y a través de instituciones representativas, toda vez que se tomen medidas legales o administrativas que los afecten directamente. Desde el punto de vista doctrinario, debemos mencionar a Isabel Aninat, quien realiza una crítica a este convenio con respecto a el contenido que presenta el concepto propio de afectación directa, eh, toda vez que de ello depende la claridad que deba existir para iniciar un proceso de consulta, así como también analiza que pese a que el propio concepto de consulta indígena es un avance grande para la protección de las tierras y del territorio, solamente al momento de la práctica se verá cuál es la realidad con respecto a este nuevo proceso y qué tan efectivo puede llegar a ser. De igual manera, mencionaremos a Claudio Nash, que afirma que el deber de realizar la consulta previa conforme a los estándares que fija el convenio 169 de la OIT es deber de toda la autoridad pública. Y por último, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue publicada el 13 de septiembre del año 2007 en Nueva York. Esta establece un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos originarios en el mundo. Aborda temáticas de derechos individuales, colectivos, que incluyen aspectos de la identidad cultural, educación, empleo e idioma. Condena toda discriminación que se les pueda realizar a estas comunidades y garantiza y promueve la participación de estos en todos los asuntos que le competen. Asimismo, garantiza su derecho a la diferencia y al logro de las prioridades en cuanto al desarrollo económico, social y cultural, así como también, y finalmente, estimula explícitamente las relaciones de cooperación entre los estados y los pueblos indígenas. En el aspecto doctrinario, haremos mención a Navanethem Pillay, quien realiza una crítica a los obstáculos que han tenido que sopesar los pueblos originarios con la finalidad de obtener derechos humanos individuales y colectivos, citando que ella nos dice que los pueblos indígenas tienen más probabilidad de recibir servicios sanitarios inadecuados y una educación deficiente, si es que reciben alguna. Los planes de desarrollo económico suelen pasarlos por alto o no tienen suficiente en cuenta sus opiniones y necesidades específicas. El resultado de esto es que las leyes y políticas formuladas para mayorías que prestan escasa atención a las preocupaciones de los pueblos indígenas y que generan a menudo conflictos y disputas en torno a los recursos naturales o amenazan sus modos de vida o a la supervivencia misma de estos pueblos.
Por otro lado, James Anaya establece que el derecho a la libre determinación es un derecho fundamental, sin el cual no pueden ejercerse los propios derechos humanos de los pueblos originarios, tanto colectivos como individuales. Y por último, Dale Sambudorou, con respecto a la preexistencia del derecho a la libre determinación, establece que los pueblos originarios tuvieron y siguen manteniendo a día de hoy conceptos altamente desarrollados y sofisticados de gobernanza. A raíz de lo establecido, ¿qué podemos concluir? Podemos decir que a nivel internacional poseemos tratados y convenios que dotan a los pueblos indígenas de normas de protección y fomento, que buscan otorgarles autonomía y autodeterminación, así como también se prohíbe toda discriminación que se les realice a estas comunidades. Eh, Sin embargo, debemos declarar que este no es el final del camino, puesto que aún tenemos un largo recorrido para que estos pueblos puedan alcanzar un reconocimiento óptimo y completo. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por su atención.